Mis hermanos de la Iglesia Manantial de Paz, es un placer para mí estar nuevamente en estos tiempos de reflexión de la palabra y de poder compartir su predicación. Y también envío un gran saludo a todos los hermanos que no hacen parte de la iglesia, pero que de vez en cuando estas predicaciones de alguna forma les llegan y en el momento propicio de Dios por su gracia les sirven. Sepan que sigo orando por ustedes y por todos los hermanos en la fe para que sigamos creciendo en la palabra de Dios y en su evangelio. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permite, Señor, comprender cada vez más la importancia de tu palabra, de entenderla bien con el objetivo de que nuestras almas, nuestras vidas sean enteramente transformadas y deseen hacer lo que tú quieres que hagan. Permítenos, Señor, vivir para ti en todo momento y con base en tu palabra poder, Señor, también alimentar no solamente nuestra vida espiritual, sino también invitar a otros que quizá no te conocen a venir a ti. Que nuestro espíritu evangelístico reverdezca más que nunca en estos tiempos de pandemia, para que vean que el único, solamente el único capaz de solucionar cualquier situación y la más importante de todas ellas, que es la muerte, es nuestro Señor Jesucristo. En Él oramos, a Él le pedimos, a Él aclamamos y en los tiempos finales delante de Él nos postraremos. Amén y amén. Hablamos en la primera parte, que fue la predicación pasada, de la primera preocupación del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta preocupación que nos servía de base para responder a la pregunta que nos habíamos planteado: ¿cómo podemos enlazar correctamente los sentimientos de preocupación sobre el fin del mundo con la confianza que debemos poner en Dios? Concluimos que una incorrecta preocupación sobre el fin de los tiempos podría hacernos renguear en la fe que habíamos profesado, y que, sin importar la firmeza que profesemos tener, cualquier indicio que no sea el abundar más y más en santificación y en amor nos podrían hacer caer o en la decepción sexual o en el existencialismo más absoluto. Enlazar correctamente los sentimientos de preocupación sobre el fin de los tiempos con nuestra confianza en Dios es sumamente importante para que nuestra fe nunca se quede sin el agua divina necesaria con la cual hidratarnos en los tiempos más difíciles por los que pasemos, como seguramente los estaba pasando la iglesia en Tesalónica. En esta oportunidad hablaremos de la segunda parte, que nos permitirá acercarnos a una respuesta más promisoria de la pregunta que nos planteamos. Y como dijimos en la predicación pasada, esta parte contendrá la enseñanza de la segunda preocupación de Pablo en su carta a los tesalonicenses, la cual se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 5, 11. Dividiremos esta preocupación en dos secciones. En la primera sección, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo está preocupado porque sus hermanos tesalonicenses desconocen algo sobre el fin de los tiempos que, en un nivel muy íntimo, los puede estar perturbando. Y permítanme desempacar esto. Al parecer, los tesalonicenses no sabían muy bien cómo conciliar la idea del fin de los tiempos que les esperaba. Su encarnizada demostración de la fe y el amor más elevado, que había sido ejemplo para muchas iglesias del Señor alrededor de todo el mundo conocido, tenía al parecer un bache muy discreto, pero a la vez muy peligroso. Parece que los tesalonicenses, en medio de las luchas continuas de su fe, habían estado esperando en demasía que el Señor Jesús viniera a la tierra en cualquier momento, pero lo que habían visto era una larga espera, en la que el Rey Jesús, del cual Pablo les había contado hace tiempo atrás, y no es que haya pasado mucho tiempo, recordemos que eran alrededor de tres años y medio, cuando Pablo se fue de allí, no se había manifestado todavía.
Lo peor era que venía a muchos de sus hermanos en medio de los tumultos y las turbas que se gestaban en la sucesión apremiante de los pocos años que tenían de ser cristianos, cómo ellos eran apresados, apedreados y asesinados. Y el Señor Jesús, nada que viene. ¿Cómo sostener una esperanza en la venida de alguien que aparentemente no se muestra cuando más se le necesita? ¿Qué pasa con esas pobres vidas que lucharon fuertemente por ver a Jesús cambiarlo todo y al final murieron sin ver eso? Y parece ser que la mejor respuesta para estas preguntas de los tesalonicenses parecía ser un silencio mudo de incertidumbre. Quizás este pensamiento caló en muchos hermanos tesalonicenses sin ellos darse cuenta de las implicaciones punzantes que esto tenía para sus vidas. La preocupación de Pablo está bien infundada. Su manera de actuar, es decir, la de los tesalonicenses, de darse a veces al placer sexual o de servir sobremanera en el amor cristiano, descuidando sus propios ingresos, podría ser visto también como un clamor de auxilio. Si el Señor Jesús nada que viene y los que más lucharon por la fe murieron esperándolo, sin disfrutar de la vida ni compartir las cosas buenas en las relaciones que dejaron de lado, ¿qué más nos queda a nosotros? No podemos esperar al Señor mientras disfrutamos un poquito de lo que tenemos acá. ¿O qué recompensa recibiremos si morimos también sin ver al Señor Jesús regresar, como las otras personas han muerto? Ante esta situación apremiante de desconocimiento mezclado con incertidumbre, Pablo abre su segunda preocupación diciendo lo siguiente: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ante la situación de incertidumbre que se había mezclado con el desconocimiento en la iglesia de Tesalónica, Pablo lanza esta fascinante respuesta. Analicemos esta respuesta paso por paso. Pablo dice en el versículo 13 que no quiere que sus hermanos tesalonicenses ignoren acerca de los que duermen. La palabra ignorar que Pablo usa aquí quiere decir no tener nada de información y por lo tanto vivir en la incertidumbre del desconocimiento. Los tesalonicenses en este tiempo difícil podrían comportarse de la manera en que se comportaban por ignorar una información que los estaba carcomiendo. Y lo que los estaba carcomiendo era la expectativa de los que habían dormido. Para ellos no se sabía nada acerca de aquellos que morían esperando en Cristo. No había un pronunciamiento claro que les indicara cómo entender ese estado. Este evento tan misterioso que los sumía en un mar de dudas amenazaba con arreciarlos cada vez que pasaban los años y sufrían tanto. Al final, entonces, ¿qué pasa con los que han muerto esperando con una fe inquebrantable que Cristo viniera mientras estaban con vida? ¿Es así como el Señor les paga a los que tienen fe? Y es aquí donde Pablo entonces se dispone a relatar el tipo de conocimiento que rodea a estas personas que preocupan a la iglesia y los llama
los que duermen. La mención a estas personas, Pablo las hace mencionando un verbo en participio, koimao, que significa literalmente dormir o irse a dormir. Sin embargo, este verbo es comúnmente usado en la Biblia para referirse a las personas que han muerto. Es más, la metáfora de dormir es una muy común en la iglesia primitiva. Este verbo dormir es el mismo que usó Jesús cuando se refirió a la muerte de Lázaro. Dijo que estaba durmiendo. Es el verbo que usó Mateo para referirse a los santos muertos que se levantaron luego de estar en la tumba, Mateo 27:52. Es el verbo que usó Lucas para referirse a la muerte de Esteban. El mismo Pablo usa el verbo en su carta a los Corintios, refiriéndose a la muerte de los cristianos unas 5 veces. Y Pedro hace mención de la misma metáfora con la cual algunos se refieren a los antepasados que han muerto, mencionándolos como aquellos de los nuestros que han dormido. Sin embargo, la metáfora en sí tiene algo de significación realista. Y creo que Pablo quiere introducir esto en los tesalonicenses. En efecto, como Pablo también lo infiere en otras de sus cartas, y lo mismo Jesús y Pedro, estar muertos ante la evidencia de la resurrección es realmente estar dormidos. Es por eso que Jesús, y se utiliza el término, despierta a Lázaro. Los santos se levantan como si estuvieran dormidos de sus tumbas, y en la resurrección los cristianos abren los ojos como si los estuvieran dormidos, como si estuvieran cerrados por estar dormidos, para ver a su Señor. La metáfora en sí tiene algo de real, y Pablo quiere comunicar a los tesalonicenses esta verdad: quien muere con Cristo no está muerto, está dormido. Su vida no cae en un vacío, sino que espera ser despertada. Y esa es precisamente la esperanza que da alegría en un mundo que ve la muerte como el último peldaño. Tener a la muerte como último peldaño debe ser muy triste. Y Pablo no quiere que los tesalonicenses se entristezcan con un desconocimiento tan penoso. Por eso dice: no quiero que ignoren acerca de los que mueren, acerca de los que duermen, para que no sean como los que no tienen esperanza. Pablo quiere dar una información pertinente a los tesalonicenses para que no se parezcan a otros que no tienen esperanza. Como diría Jürgen Moltmann en su libro Teología de la Esperanza es el alma del alma. Es decir, no tener esperanza es igual a estar muerto en vida. Y para Pablo evitar eso es crucial. Si algo define a la iglesia de los de afuera, es que tienen una esperanza imperecedera, como lo dijo una vez el apóstol Pedro. Aquí Pablo conecta la esperanza, como hizo en 1 Tesalonicenses 1:3, con la persona de Jesús. Por tanto, no tener esperanza es no estar ligado a Cristo ni a la fe en su venida, y es algo que tenían los que durmieron en él. Sin tener esto, la vida se vuelve penosa, al punto de hacer que todo lo que nos rodea deje de cobrar sentido. Este es el peligro que rondaba a los tesalonicenses. Y por eso Pablo está tan comprometido con levantarles los ánimos en esta segunda preocupación. ¿Cuál es la razón de esta esperanza entonces que controla la vida del cristiano tesalonicense? Pablo la relata en el versículo 14. En este versículo dice que Dios traerá a los que durmieron con Jesús hacia Él. El verbo traer aquí implicaba trasladar de un lugar a otro. Así como Dios hizo con Jesús, que luego de que murió y resucitó, lo trajo a su reino, llevándoselo de la tierra hacia el cielo, así también los que durmieron en Cristo serán trasladados por Dios para estar ante su presencia. Dormir en Cristo aquí es lo mismo que dormir o morir, sabiendo el contexto de la palabra, habiendo puesto toda la esperanza en Jesús y en su venida. Pero he aquí el dato interesante de lo que antes comentábamos. Pablo menciona que Jesús murió y resucitó. No dice que Jesús durmió. Y Pablo es muy consciente con el uso de sus palabras.
Pablo irrumpe en su metáfora del sueño para darnos a entender que los cristianos dormimos porque Jesús, que fue quien murió, hace posible nuestro sueño con el poder de su resurrección. Jesús no durmió, Jesús murió para que los que iban a creer en él durmieran. Y esta es la suma porción de la esperanza que los tesalonicenses y nosotros debemos recordar. No obstante, la esperanza más grandilocuente de Pablo no tiene que ver precisamente con aquellos que durmieron o murieron, entendiendo la realidad de este verbo en el contexto, esperando a Cristo. Ellos, y esta es la grandiosa esperanza de la recompensa, precederán a quienes todavía estén vivos cuando el Señor Jesús venga. La recompensa de quienes no pudieron ver en vida al Señor Jesús cuando baje para tomarlos en su reino perfecto, va a ser que ellos van a ser los primeros en la fila. Pablo dice esto por palabra del Señor, y es así como aparece en este versículo. Es decir, como si representara a un profeta del Antiguo Testamento, pero ahora recibiendo el mensaje directo de Jesús mismo, como si Jesús fuera el Jehová del Antiguo Testamento. En otras palabras, Pablo recibe esta revelación de Jesús mismo, y esta es una revelación que Jesús hace directamente a los hermanos tesalonicenses. Esto solamente ha pasado pocas veces en el Nuevo Testamento. Es Jesús mismo quien les está hablando a los tesalonicenses de cómo será el recibimiento que les hará a aquellos que murieron esperándole. Pablo solamente está siendo de mensajero, como un buen ejemplo del profeta del Antiguo Testamento, y es aquí donde entra el versículo 16, el cual es la razón del versículo 15. Y es importante entender que este verso es una razón porque el punto principal de Pablo no es decir cómo vendrá Jesús, sino dar esperanza de que aquellos que murieron con la esperanza puesta en Jesús y en su venida, a pesar de que no lo vieron mientras estaban con vida, también serían recompensados. Es en este punto de la razón donde se menciona la forma de la venida de Jesús. Pero recordemos, este no es el tema principal. El tema principal no es imaginarnos cómo viene Jesús. El tema principal es que aquellos que murieron esperando a Jesús recibirán su recompensa. Sin embargo, Pablo presenta la forma de su venida. Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, para levantar primero a aquellos que han muerto esperándolo. Las tres formas de comunicación divina, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, son elementos que reflejan la representación misma de Dios cuando se prepara con su ejército de ángeles para ir a una batalla, anunciando paz a unos y juicio a otros. La voz del arcángel es un tanto difícil de entender, pero quizás hace alusión a la voz de los jefes celestiales que luchan al lado de Dios y de su Rey Jesús para traer el reino completamente a la tierra. Y la trompeta de Dios es la manera metafórica que se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hasta el mismo Jesús la usa, para indicar que el Rey Jesús comenzará a traer a los integrantes de su reino desde todas las partes del mundo. En otras palabras, cuando los muertos en Cristo sean levantados, todas las naciones verán que Dios viene a mostrarles el poder de un gobernador. Todos verán que viene a dar salvación y juicio definitivo. Y todos verán que se comenzarán a recoger de todas las partes del mundo a todos aquellos que esperaron en Cristo. Eso significa voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. De esta manera, al sonar la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, los primeros en escuchar el sonido victorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores, serán los que murieron con la esperanza puesta en Cristo y en su venida. Ellos serán los primeros en enterarse de lo que tanto habían profesado. Ellos serán los primeros afortunados. Su recompensa llegará. Los tesalonicenses creían que no. Pero ahora el mismo Jesús es como si le dijera a Pablo: ve, te voy a dar una revelación especial para que les hagas entender esto. Cuando esos que hayan muerto vean que yo bajo, ellos son los primeros que me verán.
Y eso es algo que debían interiorizar los tesalonicenses. En cambio, y aquí entra el verso 17, horizontes, hoi perileipomenoi, es decir, los vivos que hayan quedado, o como leíamos en nuestra versión, los que estén vivos y permanezcan, se irán después. Pablo se incluye en este grupo. Pablo se ve a sí mismo en su permanencia por la fe junto con los demás hermanos tesalonicenses, no como el más importante, sino como la cuñita. Ahora, no piensen necesariamente que Pablo sí esperaba ver a su Señor mientras estaba con vida. Otras cartas del apóstol nos muestran su lado más mesurado en este respecto, al punto de que entendía que podía morir en cualquier momento si eso le implicaba ver al Señor como su más grande ganancia. Pero Pablo se incluye porque todavía está en esta tierra, o al menos todavía estaba cuando escribía la carta, y el Señor podía venir en cualquier momento. De igual manera, todos los cristianos todavía instalados en esta tierra debemos pensar, como pensaba el apóstol Pablo. Y esa me parece que era la idea central del apóstol al incluirse en este baile de los vivos. En todo caso, los que murieron sin haber experimentado la venida de Jesús en vida son los importantes aquí. Pero los que todavía faltamos, como ñapa, quienes estamos vivos y coleando, entenderemos que el traslado que Dios hará de los que hayan muerto y la forma en la que hará a los que hayan permanecido con vida en esa esperanza es ser arrapagesómeta, arrebatados. La palabra no implica cosas muy dulces ni bonitas. Se usa en el sentido cuando una persona es secuestrada, tomada y sacada por la fuerza de una forma muy brusca del lugar en donde antes estaba, como cuando un ladrón entra por la noche y toma por la fuerza cualquier cosa que él precie de valor. Esta imagen se conectará claramente con la siguiente sección, pero no es importante tanto aquí. En la mente de Pablo, entonces, como ya lo ha mencionado en una carta a la iglesia de Corinto, este arrebatamiento, o rapto, como lo tradujo Jerónimo en su Vulgata Latina, se da de una forma casi imperceptible al ojo humano. Si bien los primeros en ser trasladados serán los que murieron, los que hayan quedado vivos no se perderán de mucho tampoco. De esta manera, Dios honra a los que murieron en esperanza, pero acepta a los que permanecieron con vida manteniendo esa misma esperanza. Y todo lo hace a través de un acto, arrebatar. Dios en su poder lo que hace es sacar a la fuerza a su pueblo para llevarlo al encuentro con Jesús. Si bien los que murieron en la esperanza son levantados primero, todos saldremos al encuentro del Señor. Y el término que Pablo usa para este encuentro es apántesis. En otras palabras, Pablo dice que tanto muertos como vivos, unidos por la misma esperanza, estarán en una sala celestial de espera, viendo cómo el Señor por fin desciende y se instala en las nubes, y entonces todos, estando en el aire, tendremos de cerca al Señor. Y la mención de las nubes no es nada aleatorio aquí. La mención de las nubes confirma lo visto por los primeros apóstoles, donde ni siquiera el apóstol Pablo estaba, en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Allí en ese tiempo, Jesús, después de haberle dado instrucciones a los que estaban con él en ese momento para formar la iglesia, es levantado de la tierra al cielo y una nube, dice Hechos 1:9, lo recibe. Luego aquellos apóstoles ven a dos hombres con vestiduras blancas que les dicen varones galileos, porque están mirando al cielo. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como le han visto ir al cielo. La nube aquí, y que el Señor llegue en una nube y nos reunamos con Él en una nube, solamente es la confirmación profética de cómo el Señor Jesús, quien había instalado la iglesia y se había ido de la tierra al cielo en una nube, bajaría también en una nube. Y esa es la manera en cómo se debía entender también la forma en cómo nos reuniríamos con el Señor. Así como Él se fue, lo veríamos descender. Y así precisamente Pablo quiere que la gente entienda en Tesalónica este mensaje.
Por último, Pablo dice que después de estar en la nube con el Señor, en el aire, estaremos con el Señor para siempre. El encuentro en las nubes da pie para por fin habitar cerca de Jesús por toda la eternidad. Si bien otros estudiosos piensan que este encuentro es para que desde esas nubes Jesús descienda finalmente y toque la tierra, toque el suelito, iniciando así el juicio contra la humanidad y comenzar la guerra de los 1000 años, todos temas muy interesantes por cierto, pero que no son el objetivo de esta predicación, no es lo que Pablo está planteando. El encuentro en las nubes tiene que ver como finalidad vivir la eternidad con Jesús. Y no se confirma en la carta que haya otro espacio temporal para los cristianos después de eso. Recordemos que este es un espacio de revelación especial que Pablo recibió para tratar este tema específico y dar consuelo a los que estaban angustiados respecto a los que ya habían fallecido. Por lo que el final de la mención de estar con el Señor Jesús por siempre, y no solamente ser arrebatados, es lo importante. Aquí no estamos discutiendo que cómo se arrebata, que para dónde se va, que dónde viene. Ese no es el punto de Pablo y nunca lo ha sido. Siempre es prudente pensar primero en la belleza del árbol antes de comenzar a pelear por las ramas. Y pasa lo mismo aquí. Pablo quiere que la gente en Tesalónica entienda en medio de su iglesia que lo importante es estar con el Señor. Y si ellos creían que los que murieron sin ver al Señor se iban a quedar sin esa esperanza, estaban muy equivocados. Todos, tanto los que murieron esperando al Señor, como los que estén en vida y vean al Señor en las nubes, todos estaremos con el Señor por siempre. Luego Pablo concluye en el versículo 18 esta revelación divina con un llamado urgente: para caleite, ruéguense, o como dice nuestra versión, confórtense. La palabra es por demás especial. Es la misma palabra con la que se describe al Espíritu Santo como nuestro consolador o como nuestro abogado defensor, paracleto. En otras palabras, así como el Espíritu Santo, que es el paracleto, el abogado defensor de nuestras vidas delante de Dios y delante de nosotros mismos, Pablo pide a los tesalonicenses que se sirvan como abogados defensores unos a otros, que se rueguen incansablemente por preservar en estas palabras, para que así puedan perdurar, para que así puedan abundar en santificación y en amor. ¿Ven lo que puede ser un conocimiento correcto sobre el fin de los tiempos? Es capaz de darnos una esperanza tal que toda nuestra vida de fe sea alimentada. Los tesalonicenses tenían una incertidumbre que debía ser resuelta. En medio de su fe constante, seguramente habían visto partir antes de que Jesús viniera a mucha gente de los suyos, y esa incertidumbre los estaba carcomiendo. Algunos quizá pensaban que si bien el amor y la fe eran cruciales para sostener la vida de la iglesia, eso solo servía para cosechar relaciones en esta vida. Pero esa incertidumbre por el fin los podría hacer caer. Podría hacerlos más inconscientes de los placeres, particularmente sexuales, que les podía hacer mella en su santificación, y podían entender la realidad del amor como un motivo para el asistencialismo, como veíamos en la predicación pasada. Pero detrás de esta actitud, un motivo más válido podría ser: vi a mi madre creer en Jesús y murió. ¿Dónde está la recompensa? Vi a mi abuelo creer en Jesús y al día siguiente fue asesinado. ¿Dónde está la recompensa? Yo creo en Jesús, pero ¿cuál será mi recompensa? ¿No será mejor disfrutar de esta vida mientras sigo creyendo para al menos llevarme alguito? Esta incertidumbre poco a poco desestabiliza. Y aquí es donde entra el conocimiento que nos permitirá tener una correcta preocupación sobre el fin de los tiempos. Sobre la pregunta que buscamos resolver, la cual mencionamos varias veces en la primera parte de esta predicación: ¿cómo podemos enlazar correctamente los sentimientos de preocupación sobre el fin de los tiempos con la confianza que debemos poner en Dios? Pablo responde: aquieta estos sentimientos con esta revelación. El Rey Jesús
en el que pones tu confianza, puede venir hoy y sacarte a la fuerza de este presente orden de cosas. Pero aquellos que durmieron confiando en el mismo Jesús en quien tú confías, tendrán como primera recompensa que serán los primeros en la fila para salir al encuentro de tu Rey. Y tú, tanto como ellos, disfrutarán por la eternidad de la compañía del Señor. Predícale esto a tu corazón insistentemente, diariamente, como abogado defensor. Predícale esto a tus hermanos con la misma intensidad. Que esta preocupación correcta por el fin de los tiempos te haga abundar más en santidad, no llenando tu mente de placeres sexuales o terrenales inocuos, sino de la esperanza preciosa que has puesto en la vida de tu Rey Jesús, no usando el amor como arma para vivir de una manera holgada en esta vida, sino con un amor enfocado en sacrificarse por el otro sin incordiarlo, porque al final el Rey Jesús saldrá a tu encuentro y al encuentro de los que murieron confiando en Él. La segunda sección de esta segunda preocupación la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 11. Y nos presenta a un Pablo preocupado ya no porque sus hermanos tesalonicenses desconozcan algo, sino ahora porque conocen algo de una manera tan excesiva que piensa que se pueden relajar al punto de olvidar para qué han sido salvos por Dios a través del sacrificio de Jesús. Los tesalonicenses se encontraban entonces en el desconocimiento mezclado con incertidumbre y el conocimiento excesivo que tiende a relajar, así como le pasó a la liebre del famoso cuento, que creyó conocer tanto la velocidad de la tortuga que terminó perdiendo la carrera. Asimismo, podrían estar los tesalonicenses en este conocimiento excesivo. Y leamos cuál es el conocimiento excesivo que Pablo nos describe aquí, en esta preocupación. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos, aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Ante este conocimiento exacerbado, Pablo responde de esta manera tan fascinante. Analicemos someramente esta parte. En el caso que nos preguntamos, ¿qué conocen los tesalonicenses de manera excesiva? Pablo, enterado de esta respuesta, no duda en darla en 1 Tesalonicenses capítulos 5, versículos del 1 al 3. Y esa va a ser como la primera sección o la primera partecita de esta sección. Los tesalonicenses conocen excesivamente cómo es que será el día del Señor, como un ladrón en la noche. La expresión día del Señor es una de las más ricas en la Biblia y tendría que hacer un estudio solo de ella, pero otra vez no es el objetivo de esta predicación. Bástenos saber que el día del Señor aquí en la mente de Pablo es el día en el cual Jesús al venir salvará a los suyos, pero también enjuiciará a los otros que no se acercaron a Él. Este día en la Biblia es el más temido por ser el más enigmático, pero a la vez el más inminente de todos.
Se nos dice que llegará, sin lugar a dudas, pero no se sabe exactamente cuándo llegará. Y es el día que los cristianos tesalonicenses han estudiado hasta el cansancio. Es por eso que, haciendo alusión de la misma enseñanza de Jesús en Mateo 24, Pablo no hace más que concordar con sus hermanos que este día será como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie se lo espera, pero cuando todos saben que perfectamente llegará. Sin embargo, a diferencia de la sección anterior, el conocimiento que los tesalonicenses tienen de este día tiene que ver más con el juicio de los malvados que con la recompensa de los justos. Vimos que la recompensa de los justos la ignoraban, y eso estaba en la sección anterior. Pero parece que tenían un conocimiento exacerbado del juicio de los malvados en el día del Señor. Ellos entienden que cuando todas las cosas parezcan ir bien para los gobiernos y sistemas terrenales corruptos que los gobiernan, es ahí cuando vendrá el juicio de Dios sobre aquellos que no pusieron su esperanza en Jesús, y todo lo que habían cosechado será inmediatamente destruido. Su esperanza por este conocimiento exacerbado de un tema los había puesto a esperar cosas en modo negativo, no buenas para ellos, sino malas para los otros. Pensar más en lo que le pasaría a los malos que en lo que les podría pasar a ellos si dejaban de abundar en santificación y en amor. Y es bueno tener también el conocimiento de que al final Dios destruirá al malvado y al corrupto, claro que sí, eso hace parte del día del Señor. Pero si nos exacerbamos en conocer solamente esa parte, no estaremos viendo cuál es nuestra tarea. Y esa es la preocupación de Pablo aquí. Por eso Pablo presiente que este conocimiento en el día del Señor puede haber relajado a muchos de sus hermanos tesalonicenses en exceso, al punto de pensar que al final, como no se sabía ciencia cierta cuál es el día, pero se sabe que llegará, lo mejor que se puede hacer es vivir desprendido de esta realidad, confesando confianza y esperanza en Jesús, mientras se disfruta de los placeres de esta vida y se concentran tranquilamente en ver el final de los malvados y de los corruptos, desgraciados que nos gobiernan. Sin embargo, para Pablo esta actitud no es sana, y los cristianos no están llamados a tomarla, como ahora se dispone a explicar el apóstol en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 4 al 10. Aquí Pablo interpelará su preocupación con base en este conocimiento excesivo bajo tres metáforas: la noche, el día y el soldado. Pablo dice que tener esa actitud negativa sobre el fin de los tiempos, cuando el día del Señor se haga efectivo, es como vivir en las tinieblas. Vivir en las tinieblas en la Biblia es lo mismo que amar las cosas que se alejan del ser de Dios hasta no ver claramente si lo que se hace agrada a Dios o no. Pablo le recuerda a sus hermanos tesalonicenses que ellos no pertenecen a las tinieblas como para relajarse hasta que el día del Señor, creyendo que no es para ellos, los deje con una desagradable sorpresa. Ellos no son hijos de la noche, por tanto, no se le deben al relajo por creer que otros son más malos que ellos, es decir, no se deben dormir como se acostumbra a hacer en la noche. Antes bien, lo que deben hacer los tesalonicenses es lo mismo que hace alguien en la luz del día: estar sobrios y alerta. La imaginaria de la luz del día también es muy concurrida en la Biblia y tiene que ver con perseverar en la voluntad de Dios por muy difícil y a veces incomprensible que ésta pueda resultar. En ese sentido, que los tesalonicenses no deben dormirse en las tinieblas de la noche, es aquí donde, de manera preciosamente literaria, Pablo usa en los versos 6 y 7 el término dormir de una forma diferente a como lo usó en la primera sección: aquellos que durmieron en Cristo. Y es porque hay dos verbos para dormir en el idioma que Pablo usa para escribir esta carta. Aquí, para hacer una disrupción literaria, Pablo usa uno diferente al que había usado antes en la primera sección. Y este término diferente comunica más la idea de quedarse dormido en el tiempo más importante por pereza. Este tipo de dormir, tan diferente a dormir en el sentido de haber muerto en Cristo esperando su venida, es el que los tesalonicenses deben evitar. Y es luego de esta construcción donde Pablo dice que para evitar este tipo de dormir, bajo las metáforas del día y la noche que ha presentado,
ahora se contrastan con la misión misma que tiene todo cristiano, el de ser un soldado vigía bien despierto. Ya saben que a Pablo le gusta comparar, le encanta comparar a los cristianos con los soldados. Y aquí lo vemos otra vez. Pablo pide a sus hermanos tesalonicenses que, reconociendo su actitud diurna, identifiquen a los nocturnos, aquellos que se duermen en los laureles y se emborrachan en sus propios deseos desesperanzadores, pero que a la vez reconozcan como buenos soldados que la preparación y la perseverancia son amigos del éxito que les precede. Es aquí donde Pablo pide a sus hermanos tesalonicenses que, en su estado de sobriedad y de estar alertas como buenos diurnos, conserven siempre puestas, a pesar de su conocimiento preciso sobre el día del Señor, la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación. Nuevamente se podría hablar largo y tendido sobre estas dos partes de la armadura que Pablo pide y su relación con la que aparece en Efesios 6. Pero ese no es el objetivo de esta predicación. Bástanos con saber que la coraza de la fe y del amor aquí tiene que ver con lo que hablamos antes de la idea de lo retorcido del amor a la que habían llegado algunos tesalonicenses en su asistencialismo. Mantener esta coraza es lo mismo que permanecer firmes en la creencia de que Dios sigue acompañándoles aún en tiempos de tanta incertidumbre, y permanecer firmes en el amor sacrificial que Jesús les ha mostrado, el cual les invita a darse los unos por los otros sin tener que preocuparlos por el propio bienestar que ellos como cristianos deben mantener. El casco de la salvación, de la esperanza de la salvación más bien, es lo mismo que mantener firme la confianza en que, como explica 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10, el Rey Jesús murió para que su pueblo pudiera escapar de la ira de Dios reservada en el día del Señor y pudiera disfrutar eternamente de su compañía, sea que esté despierto en vida, peleando la batalla, o dormido, esperando ser levantado. Pablo concluye, después de todo esto, así como lo hizo en la primera sección, ahora en el verso 11 de 1 Tesalonicenses 5, con el mismo llamado urgente: paracaleite, ruéguense, o como dice nuestra versión, aliéntense. Como dijimos, la palabra es por demás especial e invita incansablemente a perseverar en estas palabras para que así puedan perdurar, para que así puedan abundar en santificación y amor. Pero Pablo añade una palabra más a este ruego: oikodomeite, que significa edificar. Pablo quiere que, si bien es necesario abogar por esto diariamente, también es necesario que con este tipo de información, de saber que el día del Señor no es solo negativo, sino que nos invita a nosotros a permanecer alertas y firmes, a que con esa información hagamos casa, edifiquemos la vida espiritual de la iglesia, mencionando esta esperanza vez tras vez. Los tesalonicenses tenían un conocimiento que los hacía peligrar en un estado de suma relajación, al punto de dormirse en los laureles de su fe, como si fueran hijos de la noche. Y este conocimiento tenía que ver con su reflexión respecto al fin de los tiempos. Pensaban que saber que el día del Señor era inminente pero misterioso, eso les daba pie para burlarse y esperar que los demás, malvados, corruptos, que están en los poderes altos, cayeran en el juicio, sin verse a ellos mismos como posibles receptores del juicio. Su misión de la luz se estaba apagando por tener una percepción negativa sobre el fin de los tiempos. Noten lo importante que es tener una correcta comprensión sobre el fin de los tiempos. Y tanto a ellos como a nosotros, esta incorrecta comprensión es algo que debemos evitar. Una correcta preocupación sobre el fin de los tiempos debe llevarnos a seguir despiertos, alertas, en hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, en perseverar para seguir abundando más y más en santificación, en amor, con una coraza y un casco puestos que nos recuerden la salvación que se nos ha otorgado. Por tanto, ante la pregunta que buscamos contestar en esta predicación, ¿cómo podemos enlazar correctamente los sentimientos de preocupación sobre el fin de los tiempos con la confianza que debemos poner en Dios? Pablo responde: cuando pienses en el fin de los tiempos,
piensa en ti. No busques el día del Señor para ver cómo los demás a tu alrededor son enjuiciados, porque eso te puede llevar a dormirte en los laureles de la propia tarea que te ocupa. Piensa en ti. Predícale a tu corazón que el día del Señor no viene para enjuiciarte a ti, porque te mantienes como un soldado despierto, haciendo la voluntad del Rey. Y predícales a tus hermanos de esto con la misma intensidad. Solo así obtendrás una correcta preocupación sobre el fin de los tiempos. Nos queda una tercera parte que tocar para responder a nuestra pregunta: ¿cómo podemos enlazar correctamente los sentimientos de preocupación sobre el fin de los tiempos con la confianza que debemos poner en Dios? Y esperamos analizarla en la próxima ocasión, cuando reflexionemos en la tercera preocupación de Pablo, relatada en la segunda carta a los tesalonicenses. Esta sería nuestra tercera parte de toda esta predicación tan larga, ¿no?, que vemos acá. Hasta llegar allá, al menos consolémonos hoy como iglesia en estas palabras que eliminan la segunda preocupación paulina. Jesús vendrá, y los primeros que lo verán en gloria serán los que dieron su vida preservando la esperanza de su venida, como lo hacemos hoy. Esta es nuestra esperanza. Nadie que creyó en Jesús murió en vano. Solo duerme. Duerme esperando que el mismo Dios lo levante y lo lleve a la nube para estar por siempre con el Señor en el que puso su confianza. Por eso no hay pena en nuestro corazón que no nos haga pensar que la vida en Cristo no vale la pena. La vida en Cristo lo es todo. Porque sea que muramos o que estemos vivos, cuando Él descienda, estaremos por siempre con Él. Y Jesús vendrá. Vendrá para enjuiciar a aquellos que confiaron mucho en su poder, en su corrupción, en su estatus, y todo les será destruido en segundos. Pero nuestra cabeza no debe estar en eso. Está en seguir alertas, despiertos, haciendo lo que al Señor le agrada, permaneciendo en la fe y en el amor que nos ha demostrado nuestro Salvador, el cual ha apartado la ira de nuestra cabeza. No corramos nuevamente hacia esa ira. Preparémonos, estemos alertas. Jesús vendrá. Jesús ya viene. Oremos. Padre, gracias por recordarnos en esta segunda preocupación de Pablo estas dos secciones. Recordarnos que morir esperando tu venida no es para nada un sentimiento de pena o de desdicha, sino una confirmación grande de la alegría esperanzadora que nos da el saber que en su debido tiempo Dios nos trasladará a las nubes y veremos a nuestro Señor descender para estar con nosotros por siempre. Y también gracias por recordarnos que cuando ese día grandioso llegue para enjuiciar a aquellos que no han puesto la confianza en el Rey Jesús, nuestra mente no debe estar pensando en cómo le irá a los malos, sino cómo nos va a nosotros. Cómo nosotros debemos seguir alertas, constantes, haciendo las cosas que a ti te agradan, a pesar de ver este sistema corrupto de cosas que nos desanima. Ayúdanos, Señor, a tener una correcta preocupación sobre el fin de los tiempos, para que nuestra confianza en ti sea perdurable. Ayúdanos a abundar más y más en santificación y en amor en estos tiempos tan difíciles que corren. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.